Hoy en día el hombre está más preocupado, es más pretencioso y a nosotros nos gusta ver un hombre bien cuidado. Entonces, los hombres también tienen oportunidades, me refiero para la estética, ¿no? Claro. Hacerse tratamiento. Claro, antiguamente en una consulta de medicina estética diríamos que el 90% eran mujeres. Claro. Y sabes que hoy en día la mitad de nuestros pacientes son hombres y la otra mitad son mujeres. Así es. Es decir, cada día hay más hombres involucrados en esto que te piden tratamientos. Y también como hay tratamientos muy naturales, muy biológicos, de plasma con plaquetas, que son poco invasivos, poco peligrosos, pues entonces los pacientes lo buscan, ¿no? Y sobre todo los hombres sí se están preocupando mucho por su apariencia. Ahora el No solo por su físico. el endopil para varones, lo que acabamos de ver ahora, que esta casuística que tenemos, Claro. ese estiramiento de la frente, que bueno, ¿no? Yo quedé impresionada con los casos que me mostraste hoy día. Claro. Qué interesante. Hay muchos tratamientos que se usan en medicina estética. Lo principal es que el médico los indica adecuadamente. Es decir, saber en qué momento vas a indicar el tratamiento. Puede ser que tú analices un paciente y tengas que hacer varias cosas, pero tú tienes que saber cuál vas a hacer primero. También lo tienes que negociar o consultar con el paciente, ¿no? A ver qué es lo que más le preocupa al paciente y qué es lo que más quieres resolver. ¿Qué es lo que más urgencia tiene, ¿no? Entonces, pero en dependencia de eso ya tú puedes enfocar los tratamientos, es decir, enseñarle al paciente qué es lo que necesita y ir haciendo los tratamientos de a poco. Entonces, por ejemplo, el endopil es muy bueno. Acuérdate que uno de los problemas que tenemos en medicina estética es tratar la flacidez. Así es. Porque la flacidez es uno de los problemas más grandes que tenemos. Es muy difícil recuperar una flacidez, es muy difícil porque estamos luchando contra la gravedad y contra el envejecimiento, son dos fuerzas grandes, ¿no? Entonces, y es por eso que un solo tratamiento no es suficiente. Muchas veces nosotros en la flacidez lo que hacemos es combinar tratamientos. Y utilizamos endopil, utilizamos hilo, utilizamos HIFU, radiofrecuencia, es decir, una serie de tratamientos combinados para tener un efecto mayor. Claro, porque tratamos piel, tratamos músculos, o sea, son varios planos que tenemos que ingresar para lograr un retensado, ¿no? Un Y en retensado el caso del cutáneo. el endopil es un concepto relativamente nuevo, un doctor suizo fue quien lo descubrió y que lo está aplicando. También, por ejemplo, en los países de habla hispana se llama retensado cutáneo, endopil, prácticamente en los países de habla inglesa, ¿no? Pero endopil o retensado cutáneo es lo mismo. Inicialmente se empezó a utilizar tipo botox, porque actuaba a nivel de músculo. Claro. Pero ya actualmente donde más se trabaja es a nivel de flacidez. Ajá. ¿Por qué? Porque se ha visto que la flacidez tiene mucho que ver con un concepto que se llama miopexia, es decir, el músculo baja, se desplaza, se cambia de lugar. Y entonces eso arrastra la piel y arrastra la grasa subcutánea y empieza a caer la cara, ¿no? Entonces, antiguamente no teníamos nada, no había nada que reposicionar el músculo en su lugar. Entonces los cirujanos estéticos que hacían, cortaban, jalaban y ahí lo reposicionaban. Era la única manera. Pero hoy en día eso tú lo puedes resolver con una ampolla. Exacto. Es increíble, ¿no? Eso es lo bueno de la medicina Eso es lo estética, bueno. que hoy en Una día ampollita, te brinda una ampollita que tú alternativas. inyectas a nivel de músculo y reposicionas el músculo en su lugar. Claro, como todo, no es la panacea. Es decir, al mes hay que hacer un retoque, a los 3 meses hay que hacer otro retoque, porque como te podrás imaginar, no es fácil reposicionar el músculo con un líquido, con una ampolla, ¿te das cuenta? Entonces, se reposiciona inicialmente, pero la tendencia por la gravedad, por el envejecimiento, por el tiempo que va pasando, es que vuelva a caer. Entonces, por eso hay importancia de la prevención. ¿Sí? Son tratamientos que cada X tiempo tienes que hacer, que tienes que repetir para que sean naturales. Si quieres una cosa dramática que te dure toda la vida, bueno, somete una cirugía. ¿Te das cuenta? Pero la idea es esa, ¿no? Que estos procedimientos que son naturales, los pacientes los repitan cada X tiempo, porque son tratamientos que mejoran, pero no son definitivos. Como todo, ¿no?